estar juntos y estar compartiendo lo que Dios quiere hablarnos en este tiempo. Amén. Y hoy celebramos el Día del Papá. ¿Cuántos papás hay aquí? A ver, levanten su mano todos los papás. Entonces denles una felicitación, denles un aplauso a todos ellos. Wow. Qué bendición cuando Dios nos da el privilegio de ser padres, cuando Dios nos permite ser padres, pero a la vez, qué responsabilidad. Es una gran responsabilidad ser papá, ¿verdad? No solamente se trata de tener hijos, sino realmente de enseñarles, de transmitirles. Y el mensaje de hoy va un poquito enfocado en esta parte, Y quiero hablar exactamente al corazón de los padres, pero también quiero hablar al corazón de los hijos, de las esposas, porque como esposas necesitan, ¿verdad?, poder motivar al esposo, poderlo impulsar a ser un buen padre. Como hijos necesitamos honrar a nuestros padres, ¿verdad? La Biblia nos enseña como hijos a honrar a nuestros padres y a obedecerlos. Y cuando trabajamos como familia juntos, Dios edifica nuestra casa. ¿Cuántos dicen amén? Dios edifica y restaura. A veces hay cosas que han sido dañadas, que han sido estorbadas, pero Dios es poderoso para hacer las cosas de una manera mejor. ¿Cuántos dicen amén? Muy bien. Así que vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que Él sea el que nos hable. Señor, muchas gracias por este tiempo. Gracias porque tú eres bueno, tú eres fiel con nosotros. Padre, te pedimos en esta mañana que tu palabra nos instruya, que tu palabra nos sea revelada y hoy podamos entender y hoy podamos aprender, Señor, en tu palabra lo que tú quieres para nosotros. Te damos gracias y te damos a ti la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vaya conmigo, segundo libro de Samuel, capítulo 14, verso 1, y ahí vamos a empezar un poco con esta narrativa, ¿verdad? Segundo libro de Samuel, capítulo 14, verso 1. Dice así: conociendo Joab de Sarbia que el corazón del rey, diga conmigo, el corazón del rey. ¿De qué rey está hablando? Del rey David, ¿verdad? Todos hemos oído hablar acerca del rey David, el que cantaba las mañanitas, ¿verdad? No es cierto, no, rey David no cantaba las mañanitas. Pero bueno, conociendo, dice Joab, hijo de Sarbia, que el corazón del rey se inclinaba por Absalón. ¿Qué hacía el corazón de David? Se inclinaba por ¿quién? ¿Quién era Absalón? Absalón era su hijo. Absalón era hijo de David. Y dice aquí que el corazón de David se inclinaba por Absalón. Y yo quiero hoy que veamos un poco la historia de David con su hijo Absalón, ¿verdad? Con algunos de otros de sus hijos los vamos a nombrar también, pero específicamente con Absalón, su corazón. Dice que David, en otras palabras, David amaba a Absalón. David amaba a su hijo. ¿Cuántos padres aman a sus hijos? ¿Verdad? Como papás amamos a nuestros hijos. Cuando Dios nos da el privilegio de ser padres, ¿verdad?, tenemos ese amor por nuestros hijos. Tenemos ese sentimiento, ¿verdad?, hacia ellos de amor. Pero a veces es necesario entender otras cosas que conllevan el ser padre. David amaba a Absalón. David amaba a su hijo, pero vamos a ver cómo su hijo, ¿verdad?, no terminó muy bien, que digamos. Entonces dice que Joab, es más, se veía cómo David amaba a su hijo. Joab vio cómo David quería estar con su hijo. David anhelaba estar con su hijo. ¿Sabe? David tenía grandes virtudes. Hemos oído mucho hablar de David y es un personaje bíblico que mencionamos en diferentes ocasiones a través de diversos temas en la Biblia. David nos muestra ejemplo y nos enseña, por ejemplo, cómo ser un adorador. David era un muy buen adorador hacia Dios. Tenía un corazón que Dios mismo lo llama, que su corazón era parecido al corazón de Dios.
era conforme al corazón de Dios. David era un adorador, David era un guerrero. Vemos a David ganando grandes batallas. Vemos a David venciendo gigantes. Vemos a David peleando con osos, con leones, ¿verdad? Desde muy joven y todo su reinado fue de conquista, fue de victoria. Ganó a muchos pueblos, ganó grandes batallas. David era valiente, era de los que no se rajaban, ¿verdad? Era de los que siempre iban hacia adelante. No lo veías retroceder, no lo veías echarse para atrás, sino que tenía un espíritu valiente de ir hacia adelante, enfrentar cualquier situación. David fue un muy buen rey. El reinado de David, que duró 40 años, algunos lo catalogan como el reinado más bendecido, más próspero de la historia de Israel. De los reyes, es el rey que más se menciona en la Biblia. Es el rey que sirve de ejemplo a todos los demás reyes. Todos los demás reyes, en cuestión de lo bueno, querían ser como David. Y Dios mismo les hablaba diciendo que fueran como David en su reinado. David era trabajador. Era un hombre, ¿verdad?, que estaba dispuesto a trabajar por lo que quería lograr. Entonces David tiene grandes virtudes, pero hubo algo en lo que David careció demasiado. Hubo algo en lo que no podemos mirar el ejemplo de David y decir, wow, qué buen ejemplo, lo voy a hacer yo también. Hubo algo en lo que David no nos dejó para nada un buen ejemplo, y eso es en ser un padre. David fue un muy mal padre. Se equivocó con sus hijos. Y la mayoría de ellos, o varios de sus hijos, terminaron en tragedias. David no supo ser un padre, supo ser un buen rey, pero un muy mal padre. ¿Sabe, hombres que estamos aquí? A veces nosotros somos trabajadores, a veces nosotros somos gente muy buena, no sé, a lo mejor para los negocios, muy buena para el oficio al que nos dedicamos. Somos muy buenos, ¿verdad?, para hacer proyectos. Somos muy buenos para hacer planes. Somos muy buenos para esto, para lo otro. Dios nos ha dado talentos, nos ha dado gracia. La pregunta esta mañana, ¿y tus hijos? La pregunta esta mañana sería, ¿cómo están tus hijos? ¿Cómo estás en el área de ser padre? Porque David tenía grandes virtudes y estoy seguro que tú y yo las tenemos. Estoy seguro que tú y yo también somos muy buenos en diferentes áreas y Dios nos ha dado gracia para muchas cosas. Pero si algo Dios nos va a demandar, si algo Dios nos va a pedir cuentas, es de nuestros hijos. ¿Estamos aquí? Si algo Dios va a estar al pendiente es cómo somos como padres, porque Dios es un padre. ¿Cuántos saben que Dios es un padre? Dios es padre. Dios sabe ser padre y Dios nos pide a nosotros que seamos padres. Ahora, no es que David no amara a sus hijos. Acabamos de ver que dice, el corazón de David era para con Absalón. David amaba a su hijo. David quería lo mejor para... ¿Cuántos padres queremos lo mejor para nuestros hijos? No estamos hablando de un padre que despreciaba a sus hijos, que no los amaba, que no quería nada, que no quería saber de ellos. Ese es otro tema, ¿verdad? Porque hay padres que abandonan a sus hijos. Hay padres que simplemente no les interesa saber nada de sus hijos. Pero aquí no estamos hablando de ese caso de un padre que abandona a sus hijos o que no quiere saber nada de ellos. Estamos hablando de un padre que ama a sus hijos, que quiere lo mejor para ellos. Sin embargo, no supo ser un buen padre para sus hijos. Y sabes, hombres que estamos aquí, a veces nos podemos enfrentar a eso. Queremos ser buenos padres, queremos hacer lo mejor, pero no sabemos cómo hacerlo. ¿Estamos aquí? Quiero que vayamos entonces a ver un poquito esta historia en el segundo libro de Samuel.
en el capítulo 13. Vamos a comenzar esta historia. Comienza, por lo que yo quiero hablarte hoy, comienza en el capítulo 13 del segundo libro de Samuel. Y empieza con uno de sus hijos de David, otro, llamado Amnón. ¿Cómo se llamaba este hijo? Amnón. ¿Sabes? David tuvo, se cree más o menos que David tuvo aproximadamente 19 o 20 hijos. Esos son los mencionados en la Biblia, de diferentes mujeres. Pero uno, a los que más se habla son, por ejemplo, de Absalón, que vamos a hablar de él, de Amnón, de Salomón, que fue el siguiente rey, quien se quedó en lugar de David. Son los reyes, son los nombres que un poquito más conocemos. Pero aquí vamos a ver dos hijos de David. Uno se llama Amnón y una hija que es mencionada, la cual se llama Tamar. Ahora, hubo un problema porque Amnón deseaba a su media hermana. Amnón quería estar con su media hermana y la deseó tanto, ¿verdad? Que no vamos a leer la historia, pero terminó abusando de ella sexualmente. Amnón, el hijo de David, terminó abusando de su media hermana porque la deseaba. Dice la Biblia que hasta se estaba enfermo por ella. Estaba enfermo, ¿verdad? No comía, no, ni se bañaba, yo creo, ¿verdad? De tanto amor que supuestamente le tenía, de tanto deseo. Uno de sus amigos viene y le dice: ¿qué te pasa? Te veo flaco, desnutrido, sin ganas de hacer nada. Y el otro: es que amo a mi hermana. ¿Y cómo? Y le dijo: bueno, pues, si la quieres, pues agárrala. Estoy resumiendo de nada más, tú puedes leer la historia. Y entonces hacen un plan para que Tamar era su hermana, pudiera venir y a su recámara, y él se hizo el enfermo y le dijo a su papá: papá, mándame a Tamar porque que me traiga un caldito de pollo, ¿verdad? Bien calientito, y hace todo un plan para poder estar, y al final lo único que hace es abusar sexualmente de su hermana, y una vez que abusa sexualmente de ella, le dice: ya lárgate. Y dice la historia que el amor que supuestamente sentía por Tamar se convirtió en odio. Wow, qué interesante, ¿eh? Se convirtió en desprecio, y Amnón terminó diciéndole a su hermana: lárgate, no quiero saber nada de ti. Y entonces, pero Tamar era hermana de el otro hijo de David, de Absalón. Y cuando Absalón se entera, imagínate el problema, se enojó. Dijo: ¿qué le pasa a este? ¿Cómo se atreve a hacer tal cosa, verdad? Y se enoja tanto, ¿verdad? Que le dice a Tamar: no te preocupes, eso déjamelo a mí. Absalón: sí, tranquila, yo voy a hacer algo. Ahora, ¿cuál fue la intervención de David en todo esto? Mira el versículo 21 de 2 de Samuel, capítulo 13, versículo 21. Léalo conmigo, si lo tiene ahí en la pantalla, porque vamos a ver, ¿qué hizo David? Dice: y luego que el rey David oyó todo esto, ¿qué es lo que oyó David? Toda la noticia. Le platicaron todo lo que había pasado, todo lo que había sucedido. ¿Qué dice que hizo David? Se enojó mucho. ¿Qué hizo David? ¿Y? ¿Está conmigo? Se enojó mucho. ¿Y qué más? Estaría interesante que dijera: y David tomó cartas en el asunto, ¿verdad? Mandó a llamar a sus hijos, algo hizo, pero no, solo dice que se enojó mucho. Mira, yo veo como a veces como hombres se nos da mucho el enojarnos. Bueno, no es cierto, ¿verdad, hombres? Aquí hay hombres que se enojan. No vinieron hoy, ¿verdad? Se nos da mucho el enojarnos, se nos da mucho el dar el manotazo en la mesa, ¿verdad? El hacernos notar, alzar la voz, cosas como esas. Pero ¿y qué más? ¿Qué más vas a hacer?
porque solo enojarte mucho no sirve de mucho. Solo enojarte bastante no da resultados de nada. Y dice que David se enojó mucho, pero ¿qué más? No hizo nada. Y a veces como hombres somos personas que sí nos enojamos, que nos molesta esto, nos molesta aquello, pero no hacemos nada. Hay hombres que se enojan y se van. Ahí te quedas. Ya me enojé. Y se van y se sientan a ver la tele. También enojados. Ya me enojé. Se van, se meten a su cuarto. Están enojados. Y hasta saben, no, ahorita no le hables porque está enojado, papá. Papá está enojado, ni le hables. Pero ¿de qué sirve eso, mis hermanos? ¿Qué resultado va a traer eso a la vida de tus hijos? ¿Sabes? Dice el verso 23, aconteció que pasaron 2 años. ¡Wow! 2 años pasaron de lo que te acabo de contar. ¿Cuántos años pasaron? ¿Sabes qué hizo David en 2 años? Se enojó. Es todo lo que hizo en 2 años. Se enojó el día que oyó la noticia. ¡Ah! ¡Qué bárbaro! Hombre, basta. Ya me voy a ver la tele. ¿Alguien está entendiendo esto? Ese es uno de los grandes errores que a veces como padres cometemos. Podemos ver errores en nuestros hijos, podemos ver situaciones y nos molesta y nos desagrada y decimos eso no está bien, no es bueno que mi hijo haga eso, no es correcto que mi hijo haga eso y me molesta y no estoy, ¿verdad? No me agrada su actitud, pero no hago nada. Yuhu. Y empieza desde pequeños. A veces vemos que el hijo hace un berrinche, ¿verdad? Se tira al suelo y empieza a manotearle a la mamá. Y yo, ¿verdad? Me molesta. Y digo, ay, qué bárbaro. Tu hijo, mira nada más. ¿Qué haces como papá? ¿Alguien está aquí, hombres? Ahora, no estoy diciendo esto nada más para que volteemos a ver a los hombres y les digamos, qué bárbaro. Ahí te hablan. Ingrato, haz caso. No, estoy diciendo esto porque usted como mujer tiene que ser también, usted es una ayuda idónea para su esposo. Y criticarlo tampoco sirve de mucho. Y juzgarlo tampoco sirve de mucho. ¿Estamos aquí? Entonces, David no hacía nada. Pasaron 2 años. Dice, y pasaron 2 años que Absalón tenía esquiladores en Baal-Hazor, que está junto a Efraín, y convidó a Absalón a todos los hijos del rey. ¿Sabes quién sí hizo algo? Absalón, pero no hizo lo correcto. ¿Sabes quién sí estuvo planeando hacer algo todo ese tiempo? Absalón. Mientras que David no hizo nada, mientras que David solamente se enojó y no hizo absolutamente nada, en la mente y en el corazón de Absalón se estuvo maquinando un plan para vengar a su hermano. 2 años donde Absalón fue paciente para empezar a imaginar cómo es que iba a matar a su propio hermano. ¿Cómo es que iba? Pero en esos 2 años David pudo haber intervenido. En esos 2 años David pudo haber tomado las riendas del asunto y haber hecho algo. Y tal vez la tragedia se hubiera evitado. Y tal vez el problema se hubiera terminado. Pero David no hizo nada. Mientras Absalón estuvo planeando cómo matar a su propio hermano. 2 años pasaron y Absalón estuvo tramando toda una idea de cómo acabar. Y lo termina haciendo de esta manera. Dice que él organiza una fiesta. Y va con su papá y le dice, papá, mira, así, papá, mira, acabo de hacer una fiesta para todos. Es más, te vengo a invitar a ti, ¿verdad? Absalón iba, te vengo a invitar, papá. Hice una fiesta y quiero que toda la familia esté.
todos mis hermanos y tú, y hagamos una celebración. Y David le dice, no, hijo, no. Eso de las fiestas a mí no me gusta. Yo soy así, a mí me gusta estar en mi casa nada más. No, 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 gracias, hijo, por la invitación, pero no. Y Absalón dice ándale, papá, mira, una fiesta va a estar bien padre. Vamos a traer mariachi, vamos a traer, ¿verdad? Una banda, y vamos a hacer aquí algo bien padre. Va a haber comida, carnitas, barbacoa. No, hombre, va a estar de lujo, papá, por favor. Y David, no, no, hijo, no, ¿para qué gastas tanto? No, 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 no hagas nada, hijo. Ándale, papá. Y le insistía, le insistía. Y David dice que le dijo, no, no, yo no voy a ir. Pero realmente el plan ¿sabes? Absalón conocía a su papá. Y Absalón sabía que su papá no iba a ir. ¿Por qué? Porque su papá era alguien que evitaba la confrontación. ¿Sabes? Yo creo que en realidad, ¿por qué David no quería ir? Porque no quería la confrontación entre hermanos. Y ahorita lo vamos a ver, porque de hecho David le dice, ¿y para qué va Abnón? O sea, David sabía bien el asunto. Pero escúchame, él decía, no, 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 no. De alguna manera lo maquillaba así con que, no, 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 hijo, no es necesario. Mira, no gastes. Mira, no es necesario todo esto. ¿Cuántos papás a veces hacemos cosas como esas? Es que no, no es necesario. ¿Para qué? ¿Para qué hacemos tanto rollo? ¿Para qué hacemos tanto esto? Ay, no pasa nada. Todo lo minimizamos. Todo queremos hacerlo. ¿Me estás siguiendo? ¿Sí? Y entonces dice que Absalón le insistía. Y entonces en el verso 26 le dice, entonces dijo Absalón, pues si no vas tú, te ruego que venga con nosotros Abnón, mi hermano. Y David dice, ¿para qué va contigo Abnón? O sea, David ya sabía que había un problema entre ellos, porque David no era tonto. Y aunque habían pasado 2 años, David sabía que no se había resuelto nada. Y entonces inmediatamente David le dice, ¿y para qué llamas a Abnón? Y Absalón le dice, pues porque lo quiero mucho. Es mi hermanito. Y quiero celebrar con todos mis hermanitos. Y entonces dice, verso 27, pero como Absalón le importunaba, o sea, quiere decir que le tuvo que insistir varias veces seguramente David le dijo, no, 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 Abnón no va. Porque David sabía que había problemas. ¿Me estás siguiendo? O sea, en lugar de, ¿sabes? Yo creo que ese era un buen momento. Si tú lo piensas, ese era un buen momento para que David dijera, ok, vamos a hacer esta celebración, pero vamos a aprovechar esta celebración para terminar con este problema que tenemos 2 años y no lo hemos podido resolver. ¿No crees que ese era un buen momento? ¿Sabes? Ok, Absalón, quieres hacer una fiesta, dices que amas mucho a tus hermanos, que quieres juntarte como familia. Este es un buen momento y vamos a hacerlo, pero vamos a platicar como familia. Nos vamos a sentar a la mesa, vamos a hablar lo que haya y todo se tiene que resolver aquí. Pero ¿qué crees que hizo David? No pasa nada, no gastes, no. ¿Para qué quieres que vaya Abnón? No, no, que no vaya Abnón. Ándale, papá, que vaya Abnón, yo lo quiero mucho, es mi hermanito preferido. Hasta que logró convencer a David para que Abnón fuera. Y dice, y Absalón había dado la orden a sus criados diciendo, les ruego que miréis cuando Abnón esté alegre por el vino. Y al decir cuando yo les dé la indicación, maten a Abnón. ¿Y sabes qué pasó? Exactamente eso. Otra vez, quiero que veas la respuesta de David. Verso 36. Cuando él acabó de hablar, vienen, le dan el informe a David de lo que había pasado en la fiesta. Primero le dicen, todos tus hijos murieron. Luego alguien le dice, no, no es cierto, no, todos tus hijos murieron. Nada más mataron a Abnón. ¿Quién lo mató? Absalón. Verso 36. Cuando él acabó de hablar, he aquí los hijos del rey que vinieron y alzando su voz lloraron. Y también el mismo rey y todos sus siervos lloraron con muy grandes lamentos. ¿Qué hizo David? Lloró y
¿qué más? Otra vez, no hizo absolutamente nada. Hoy quiero que esto quede en nuestros corazones, porque a veces como papás no estamos haciendo las cosas, no estamos trabajando en el hogar, no estamos trabajando en la vida de nuestros hijos. Queremos que esa tarea a veces se la queremos dejar solamente a la mamá. Queremos que esa tarea, y muchas veces mujeres, también ustedes toman ese lugar y no quieren dejar a sus esposos que se metan. No, con mis hijos no te metas. Y mujer, esa es tarea de los hombres, trabajar el corazón de los hijos. Yujo, ¿alguien está aquí? O sea, necesitamos entender esto. David otra vez lloró por su hijo. Ahora tiene, fíjate nada más, tiene una hija violada y un hijo muerto y otro asesino. Qué tragedia la de David. Cuando nacen tus hijos, tú no proyectas para, ay, yo creo que cuando sea grande va a ser violador. ¿Alguien hace eso? Qué tragedia es que al pasar de los años uno de tus hijos sea un violador, uno de tus hijos sea un asesino, una de tus hijas termine en una tragedia como esta. Pero mucho tiene que ver la actitud de David. Lo que David está haciendo ahora es algo que ha hecho toda su vida. Ahora, ¿por qué a David le costaba trabajo enfrentar a sus hijos? ¿Por qué a David le costaba tanto trabajo enfrentar a sus hijos, traerlos y pedirles cuentas y demandarles? Porque todo esto está pasando después de que David metió la pata. Todo esto que estamos hablando está pasando después de que David cometió errores. Y sabes, esos errores hacían que David se sintiera insuficiente para poder demandarle algo a sus hijos. ¿Cómo le iba a él a pedir algo si tal vez sus hijos le iban a decir, ¿y tú, papá? ¿Y tú qué, papá? ¿Tú cómo andas? ¿Cómo él le iba a pedir algo y exigirle algo a sus hijos si tal vez sus hijos le iban a decir, ah, ok, quieres que yo me porte bien? ¿Tú cómo te has portado, papá, últimamente? ¿Alguien está aquí? Ahora quiero que entendamos algo. Aunque eso es cierto y aunque tú y yo como padres tenemos y estamos llamados a ser un ejemplo, estamos llamados a ser ¿qué? Dígalo fuerte, hombre, estamos llamados a ser ¿qué? Un ejemplo. Pero no dejes que tus errores limiten tu autoridad, porque cometes otro error. El error primero está en no dar un buen ejemplo, claro está. Y deberías dar un buen ejemplo, deberías ser un hombre que dé ejemplo. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, lo que has oído de mí, lo que has visto de mí. Wow, eso es un hombre que da ejemplo. Haz lo que has visto de mí, imítame a mí. Pablo decía, sean imitadores de mí como yo de Cristo. Un padre está llamado a ser un ejemplo. Yujú. Pero si te has equivocado y has cometido errores, porque todos aquí hemos cometido errores, ¿sí o no? ¿O habrá alguno que no? Hoy vino el que no ha cometido ningún error. No vino. ¿Estamos de acuerdo? Todos aquí hemos cometido. No dejes que tus errores limiten tu autoridad. Sigue siendo padre. Y como padre tienes una autoridad de parte de Dios. El error de David es que dejó que sus errores lo limitaran en cuanto a su autoridad como padre. Claro, estaba expuesto al juicio de sus hijos. Ahora un error de los hijos es juzgar a los padres. Sabes, hijo que estás aquí, hijo, hija que estás aquí, tu tarea no es juzgar a tu papá. Tu tarea no es juzgar a tus padres. Tu tarea es honrar a tus padres. Todos los padres dicen amén.
Porque como hijos somos bien buenos para juzgar a los papás. Somos bien buenos. Y ciertamente, probablemente los hijos de David le iban a decir: ¿y tú qué, papá? ¿Tú qué? Andas de adúltero y me quieres venir a corregir a mí. Andas de asesino y no quieres que yo me pelee con mis hermanos. Pero ese es un error de los hijos. Cuando vemos la historia de Noé en Génesis, dice que Noé tuvo 3 hijos: Sem, Cam y Jafet, ¿verdad? Y esos 3 hijos, uno de ellos llamado Cam, dice que vio a su papá desnudo por estar borracho. Noé se emborrachó y no sé qué hizo en medio de la borrachera, pero el chiste es que terminó desnudo. Y cuando Cam entró, dice que vio a su papá desnudo, y en lugar de cubrir a su papá, dice que él aprovechó eso para burlarse de él, para remarcarle sus errores. Pero dice la Biblia que contrario a eso, sus otros 2 hijos, tanto Sem como Cam, ellos decidieron tomar una vestidura, ¿verdad? Y caminar hacia atrás para no ver la desnudez de su padre. Caminaron hacia atrás y cubrieron. ¿Sabe que eso es un hijo que honra a sus padres? Un hijo que decide no ver la desnudez de su papá, no juzgar los errores del papá para tener el pretexto perfecto para hacer lo mismo. Si tú estás aquí como hijo, no veas los errores de tu papá como el pretexto para que tú caigas en lo mismo. Pero si tú estás aquí como papá, no ocupes eso para decirle: no me veas a mi hijo. Yo puedo ser de lo peor, pero tú tienes que ser bueno. Eso no sirve, papás. Dios te llamó a ser ejemplo. Dios te llamó a ser ¿qué? Y el problema de David es que sus errores restaron su autoridad. Ya David no podía corregir, o él sentía que no podía. Sí lo tenía que hacer. Tuvo que haberlo hecho a pesar de sus errores. Porque se necesita valentía para decirle: hijo, yo me equivoqué, yo la regué, cometí estos errores, pero a partir de hoy yo decido no equivocarme más. Y con la autoridad que Dios me da, necesito disciplinarte, o necesito hacer esto en tu vida. ¿Estamos aquí? Porque aunque has cometido errores, papá, Dios sigue respaldando tu autoridad como padre. ¿Sabe que eso es lo interesante de la autoridad? Que Dios la respalda, aunque a veces la autoridad se equivoca. Y David sabía eso. Lo interesante también es que David sabía eso, porque David estuvo con un hombre llamado Saúl que se había equivocado, que había perdido la presencia de Dios. Sin embargo, David honraba la autoridad de Saúl, porque él sabía que Dios sigue respaldando la autoridad, aunque la autoridad se equivocó. Pero cuando se trató de sus hijos, no lo supo aplicar. Él lo aplicó en su vida. Él lo aplicó con su padre. Cuando su papá, todos recordarán la historia, cuando Isaí no lo manda a llamar. Hace esta gran fiesta porque Samuel le dice: voy a ungir a uno de tus hijos como rey. Y Isaí ni lo pela. ¿Si estamos aquí? ¿Sí recuerdan esa historia? Isaí ni lo toma en cuenta. Sin embargo, cuando se trató de que David honrara a su padre, cuando Saúl le pregunta: ¿de quién eres hijo?, David le dice: soy hijo de Isaí de Belén. Porque eso era necesario para que le dieran a Isaí lo que Saúl había prometido, darle al padre del que ganara la batalla. Entonces David sabía honrar a su padre a pesar de sus errores. David supo honrar a Saúl a pesar de sus errores. ¿Por qué? ¿Por qué hacía eso David? Porque David sabía que Dios sigue respaldando la autoridad, aunque la autoridad comete errores. Pero cuando se trató de él pensó: yo no tengo autoridad. ¿Con qué autoridad les digo a mis hijos?
y ahí perdió todo. Papá, no cometas un error más grande. Si ya te equivocaste, no cometas el error de no tener autoridad con tus hijos. ¿Alguien está aquí? Dice que entonces el rey lloró. Verso 37, mas Absalón huyó y se fue a Talmai de Amiud, rey de Gesur. Y David lloraba por sus hijos, por su hijo, perdón. ¿Cuántos días? ¿Cuántos días lloraba David? Así huyó Absalón y se fue a Gesur y estuvo allá 3 años. David era de los que dejaba pasar el tiempo, O sea, primero 2 años y no hizo nada. ¿Cuál fue la consecuencia? Absalón tomó cartas en el asunto. Escúchame, padre, si tú no haces nada, el diablo sí está planeando cómo matar a tus hijos. Si tú no haces nada, el diablo sí está haciendo un plan. Y el diablo es paciente para esperar hasta que ese plan se cumpla. ¿Estamos aquí? Si tú y yo como padres no hacemos nada en la vida de nuestros hijos, el diablo sí está viendo cómo va a hacer y cómo los va a destruir. Y ahora Absalón se va 3 años. Verso 39, y el rey David deseaba ver a Absalón, pues ya estaba tranquilo, ya estaba consolado acerca de Amnón, que había muerto. Ya se le había pasado el enojo. Wow. Y ahora deseaba ver ¿a quién? Pero otra vez, ¿sabes qué hacía? Deseaba ver a Absalón, pero ¿sabes qué hacía? Nada. Y entonces por eso tenemos el versículo que leímos al principio. Conociendo Joab de Sarvia que el corazón del rey se inclinaba por Absalón. O sea, Joab se dio cuenta que David quería ver mucho a su hijo. David decía, ay, pues hizo lo que hizo, pero es mi hijo. Se equivocó, pero es mi hijo, porque eso pasa como padres. Aunque nuestros hijos se equivoquen, siguen siendo nuestros hijos, ¿o no? Si tu hijo mete la pata, metió la pata, pero sigue siendo tu hijo y lo amas. ¿Alguien está aquí? A veces es bien fácil juzgar a los padres. ¿Verdad? Ay, mira, no hace nada. Es que sigue siendo su hijo. Yugo, ¿estamos aquí? Es que sigue siendo su hijo. Y entonces David dice, es mi hijo, pero otra vez no hacía nada. 3 años llevaba sin ver a su hijo y no hacía absolutamente nada. ¿Quién tuvo que hacer algo? Joab. Joab se dio cuenta de que David amaba a su hijo, de que lo quería ver, de que quería estar con él. Y Joab dijo, yo tengo que hacer algo, porque David no va a hacer nunca nada. Así mira, David se pudo haber pasado toda la vida sin volver a ver a su hijo. Wow. ¿Cuántos papás a veces cometemos ese tipo de errores? Puede pasar todo el tiempo y no hacemos absolutamente nada. Entonces Joab manda a traer a una mujer que le invente una historia y le cuenta ahí una historia de cómo ella iba a ser ahí, de cómo iba a venir alguien y iba a destruir su vida y la vida de sus hijos. Y David le dice, no te preocupes, yo te voy a defender, yo voy a estar ahí, yo voy a proteger a tus hijos. David le dice, yo voy a proteger a tus hijos. Y entonces cuando ella oye que David le dice, voy a proteger a tus hijos, le dice, ok, ¿me deja decirle algo, rey? Dice, ok, dime. Dice, así como está dispuesto a proteger a mis hijos, ¿por qué no está dispuesto a ver a su propio hijo? Oh, ¿sabes? Porque David era muy bueno para defender a otros, pero cuando se trataba de él y su familia. Lo mismo le pasó con Natán. Recordarás a Natán, el profeta que viene y le cuenta la historia de la ovejita perdida, ¿verdad? Y que abusó y que dice David, no, tráiganmelo, yo lo mato. ¿Cómo que anda abusando?
Y Natán le dice, tú eres ese abusador. Porque nos encanta ver los errores de otros, pero no los de acá, ¿verdad? Nos encanta ver cómo el otro papá, la otra familia se equivoca y la riega, y tenemos un buen juicio para eso, y tenemos una buena opinión para eso. ¿Cómo están haciendo eso? ¡Qué bárbaros! ¿Y acá tu familia? ¿Y acá tu casa? ¿Cómo están tus hijos? ¿Cómo está tu matrimonio? ¿Estamos aquí? ¿Te enteraste que el hermano tal sus hijos andan mal? ¡Qué bárbaros! ¿Y así sirven en la iglesia? ¡Qué bárbaros! ¿Y acá tu familia? ¿Cómo está? ¿Y acá tus hijos? ¿Cómo andan? ¿Estamos aquí, iglesia? David era muy bueno para aventar juicios contra otros. Y David dice, no, yo voy a proteger a tus hijos. Me faltaba más, para eso soy un buen rey. Yo protejo a tus hijos, no les va a pasar nada. Y la mujer le dice, y si usted está dispuesto a proteger a otros hijos que ni son suyos, ¿por qué no hace nada por sus hijos? ¡Pum! Imagínate el golpe. ¿Estamos aquí? Y entonces le dice David, seguro, esto fue plan de Joab, ¿verdad? Le pregunta a la mujer. Y la mujer dice, pues sí, fue plan de Joab, pero es la verdad. Y David manda a traer a Joab. Y Joab le dice, pues es que no encontraba cómo hacer para que tú, quieres ver a tu hijo, quieres hablar con tu hijo, pero no haces nada, David. Y entonces David le dice, bueno, tráelo. Y dice, y el rey le dijo, verso 10, y el rey le dijo al que hablare, no es cierto, perdón. Verso 23, se levantó luego Joab y fue a Jesús y trajo a Absalón. Le dijo, bueno, tráelo. Mas el rey dijo que se vaya a su casa, no lo voy a ver. O sea, David lo manda a traer, pero le dice, pero no lo quiero ver. ¿Está conmigo? ¿Está siguiendo la historia? Ahora nos damos cuenta que David como padre no daba una. Qué excelente adorador era David. Qué excelente músico era David. Qué excelente rey era David. Qué excelente trabajador era David. Qué excelente hombre, ¿verdad? Era David. Sin embargo, qué mal padre era David. Así que lo manda a traer y le dice, ok, ya tráigalo, pues, ok. ¿Quién lo quería ver? Él, ¿sí o no? Pero le tuvieron que rogar para que lo trajera. Ok, ya lo trae y le dice, pero no lo quiero ver. Porque a veces guardamos rencor en nuestros corazones. Yo entiendo, David estaba herido, mató a su otro hijo. No era algo fácil, no era algo sencillo. Pero la tarea de David como padre era hacer algo en la vida de su hijo. Todavía su hijo estaba ahí, aunque había cometido un error muy grave como era matar a su hermano. Ahí estaba todavía su hijo. Papás, ¿hasta cuándo vamos a hacer algo en la vida de nuestros hijos? ¿Hasta que ya no estén? ¿Hasta que ya no haya oportunidad de hacer nada? David pudo haber hecho algo con Abnón cuando Abnón violó a Tamar, y tal vez tendría todavía a su hijo Abnón ahí con él. Ahora David puede hacer algo con Absalón, aunque ha cometido un grave error. David puede hacer algo, tiene la autoridad, él es el papá, él tiene la autoridad para hacer algo, pero otra vez no hace nada. Verso 28, vamos rápido. Y estuvo Absalón por espacio de 2 años en Jerusalén. O sea, 3 años lejos y 2 años más. En total, ¿cuántos años? 5 años. ¿Sabes qué pasó en la mente de Absalón 5 años? Ese es el terreno perfecto para que el diablo haga su trabajo. Y estuvo Absalón por espacio de 2 años y no vio el rostro del rey. Y mandó a Absalón por Joab para enviarlo al rey.
pero él no quiso venir. Hasta Joab ya se había cansado. Joab era el que estaba ahí de intermediario entre los dos. Los dos berrinchudos. Los dos ¿verdad? Que no entendían. Y Joab dice, ya me cansé. Y también Joab dijo, yo ya no voy a hacer nada. Y Absalón lo mandaba a traer y no quería venir. Entonces le dijo a sus siervos, mirad el campo de Joab que está junto al mío, que tiene ahí, vayan y préndanle fuego. Y los siervos de Absalón fueron y le prendieron fuego al campo. Entonces Joab se levantó y vino a la casa de Absalón y le dijo, ¿por qué has prendido fuego a mi campo? Y le dice a Absalón, pues porque no me haces caso. Tuve que hacer esto porque no me haces caso. Hey, ¿sabes que muchas de las cosas que nuestros hijos hacen es porque están ya queriendo llamar nuestra atención? ¿Alguien está aquí? A veces un comportamiento de los hijos es porque están queriendo llamar tu atención. A veces una mala actitud que tú ves en ellos es porque están queriendo llamar tu atención. Y entonces Joab empieza a hacer, Absalón empieza a hacer esto. ¿Por qué han prendido? Y Absalón respondió a Joab, ve aquí, yo he enviado a ti diciendo que vengas acá con el fin de enviarte al rey para decirle, ¿para qué vine a Jesús? Mejor me fuera a estar allá. Ve ahora el rostro del rey, y si hay en mí pecado, mátame. También se tiraba al suelo, ¿verdad? Mátame. Vino pues Joab al rey y se lo hizo saber. Entonces llamó a Absalón. Entonces hasta ahí David dice, bueno, ya tráiganlo pues. Ahora David quería ver a su hijo. ¿Por qué tuvo que pasar tanto tiempo para traerlo? El cual vino al rey y se inclinó su rostro a tierra delante del rey, y el rey besó a Absalón. Y ojalá ahí hubiera terminado la historia, pero David cometió un grave error esos 5 años que no hizo nada. Dejó que en el corazón de Absalón volviera a Absalón. Absalón era bueno para maquinar, y entonces ahora Absalón había maquinado. ¿Sabes? Ya Absalón ya no quería ver a su papá porque realmente lo quisiera ver. Lo único que quería es traerlo a Jerusalén para que ahí pudiera ejecutar su nuevo plan. ¿Y cuál era su nuevo plan? Sacar a su papá y quedarse él como rey. Y entonces David se rebela. Todo el tiempo que como papás no hacemos nada, lo único que estamos provocando es rebeldía en el corazón de nuestros hijos. Lo único que estamos provocando es que se genere en ellos rebeldía. Y esa rebeldía va a terminar por destruirlos. La historia termina con Absalón muerto. La historia termina con Absalón destruido por su propio orgullo y por su propia arrogancia. Pero con David diciendo, ¿verdad? Con David diciendo, mi hijo, ay, mi hijo. Cuando vamos al capítulo 18, verso 33, entonces el rey se turbó y subió a la sala de la puerta y lloró, y yendo decía, hijo mío Absalón, hijo mío Absalón. ¿Sabes? Ahí David digo, todo lo que no hice, todo lo que pude haber hecho y no hice nada. Hijo mío Absalón, hijo mío Absalón. Dice que decía solamente eso, hijo mío Absalón, ¿quién me diera que yo me muriera en tu lugar? Quisiera estar muerto yo y no tu hijo. Wow, qué dolor para un padre debe ser perder a su hijo. Qué dolor para un padre debe ser perder a sus hijos. Al grado que David decía, prefiero estar muerto yo y no tú. Pero ¿qué hizo David cuando tuvo la oportunidad? Ahora quiero solamente terminar con un hombre contemporáneo a David,
Segundo de Samuel, capítulo 6. Cuando David iniciaba su reinado, la semana pasada Martín hablaba acerca de este hombre y el significado de su nombre. Un hombre llamado Obed Edom. Obed Edom, Geteo. Sabes, dentro de su nombre, esa parte de que era Geteo tiene que ver con que era hijo de filisteos. ¿Era hijo de qué? O sea, venía del mundo. Seguramente había cometido errores. Seguramente en su vida, al venir del mundo, porque en el mundo sabemos lo que pasa, ¿verdad? Todos venimos de ahí. Y seguramente Obed, que venía de ahí, había cometido errores. Pero cuando tuvo la oportunidad de parte de Dios, la aprovechó. ¿Cuando tuvo qué? De parte de Dios. Hombres que están aquí, esposas que están aquí, hijos que están aquí, hoy Dios nos está dando una oportunidad. Hoy Dios nos está dando una oportunidad. Hoy Dios te está dando una oportunidad. La pregunta es, ¿la vas a aprovechar? Si tú estás aquí sentado escuchando esto, si estás aquí, es porque Dios te está dando una oportunidad de cambiar las cosas para tu vida, para tu familia. De que tus hijos no tengas que terminar como un David diciendo, ay, mi hijo. Y dice el capítulo 6, en el verso 12, y fue dado aviso a David diciendo, Jehová, no, perdón, antes de eso, todos conocemos la historia. David quiere traer el arca al templo o al tabernáculo que él había hecho, ¿verdad? Pero no funciona porque lo hace de una manera equivocada. Un hombre llamado Usa extiende su mano, muere, y esto provoca que venga un temor. Dice el versículo 7, y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios, y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa, y fue llamado a aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Y temiendo David a Jehová aquel día, dijo, ¿cómo ha de venir el arca de Jehová? ¿Cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? Hasta David tuvo miedo. Verso 10, de modo que David no quiso traer el arca para sí de Jehová a la ciudad de David, y hizo David llevar el arca a la casa de ¿quién? ¿A la casa de quién? Dios le dio una oportunidad a Obed. Aquí está. ¿Y qué hizo Obed? Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-Edom. ¿Cuánto tiempo? 3 meses. Y bendijo la casa de Obed. ¿Bendijo qué? Tú tienes la oportunidad de que Dios bendiga tu casa. Dile al que está a tu lado, tenemos una oportunidad hoy. Hoy Dios nos está dando una oportunidad. ¿Nos hemos equivocado, padres? Sí, seguramente. ¿La hemos regado con nuestros hijos? Seguramente que sí. Pero hoy Dios te está dando una oportunidad de que te lleves el arca a tu casa, de que te lleves la presencia de Dios a tu casa. ¿Sabes? Es interesante porque el arca contenía 3 cosas. El arca contenía las tablas de la ley, contenía la vara de Aarón que reverdeció y contenía el maná. Son 3 cosas que tú tienes que llevar a tu casa. El arca representa una instrucción acerca de lo que es correcto y lo que no es correcto.
Como padre tienes que enseñar a tus hijos, tienes que darles una dirección en aquello que es correcto, en aquello que por donde tienen que caminar y por donde no tienen que caminar. Pero también en tu casa tiene que haber el maná, un alimento de Dios todos los días. Pero también en tu casa tiene que haber un renuevo. Dios hace nuevas todas las cosas. Dios hace nuevas todas las cosas. La presencia de Dios. El apóstol Pedro, cuando predicó el mensaje, dijo: vengan, arrepiéntanse, y de la presencia de Dios, Dios les traerá tiempos de refrigerio, tiempos de bendición, tiempos de renuevo espiritual. En la presencia de Dios surgen nuevas cosas, surgen nuevos proyectos, surge una nueva visión, surge un nuevo ánimo en tu casa. Y todo eso se lo llevó Obed a su casa. Todo eso fue lo que Obed trajo a su casa por 3 meses. Y dice que Dios bendijo su casa en 3 meses. Lo que no pudiste alcanzar en años, lo que no pudiste lograr tal vez en años de intentar hacer cosas para mejorar tu familia, para mejorar tu matrimonio, para mejorar la vida de tus hijos. Si tú traes el arca a tu casa, si tú traes la presencia de Dios a tu casa, Dios va a obrar en menos de lo que tú puedes pensar o entender, porque Dios es poderoso para hacer mucho más de lo que nosotros podemos pensar o entender, según el poder que Él nos dio. Y Obed aprovechó la oportunidad. Obed dijo: sí, me he equivocado, sí he cometido errores, pero esta es mi oportunidad de que todo cambie. Sí la he regado, pero esta es mi oportunidad. ¿Sabes cómo termina la historia de Obed? Termina totalmente diferente a la historia de David. Porque la historia de David termina con David diciendo: ay, mi hijo, ¿cómo quisiera estar muerto yo y no tú, hijo? Pero la historia de Obed termina de otra manera. Acompáñame rápido a primer libro de Crónicas. Capítulo 26. El verso 4. Los hijos de Obed. Diga conmigo: los hijos. No uno solo de sus hijos. Los hijos. Ahora, ¿cuántos hijos tuvo Obed? Semaías el primogénito, Josabad el segundo, Joá el tercero, el cuarto Sacar, el quinto Natanael, el sexto Amiel, el séptimo Isacar, el octavo Peutai. Si alguien quiere un nombre para su hijo, ahí hay uno bueno. 8 hijos. 8 hijos. ¿Y sabes cuántos terminaron mal? Diga conmigo: ninguno. ¿Sabes cuántos terminaron mal? Porque no hay hijos malos. No existen. Ay, es que este me salió malo. Este me salió ahí más o menos. Este me salió bueno. Pero este es la oveja negra de la familia. No hay hijos malos. Obed tuvo 8. Tú tienes 1 o 2. Ya no sabes qué hacer con ellos. ¿Dónde los aviento? Obed tuvo 8. Pero Obed trajo el arca. Aprovechó la oportunidad. Me llevo el arca a mi casa. Me llevo la presencia de Dios a mi casa. Que la presencia de Dios gobierne mi casa. Y mis hijos van a ser bendecidos. Y sus 8 hijos. Mira lo que dice. El octavo Peultai. Porque Dios había bendecido a Obed. Luego verso 6. También Semaías, que fue su primer hijo,
de Semaías, su hijo, nacieron hijos que fueron señores sobre la casa de sus padres, porque eran varones valerosos y esforzados. Los hijos de Semaías, Otnir, Rafael, Obed, el Zabad y sus hermanos, hombres esforzados. Asimismo Eliú, Samaquías, todos estos los hijos de Obed, todos, porque hasta los hijos de sus hijos les alcanzó la bendición. Todos estos hijos de Obed, ellos con sus hijos y sus hermanos, ¿cómo eran? Hombres robustos y fuertes para el servicio. Wow. Si tú tomas hoy la oportunidad, Dios te está dando la oportunidad de un día ver a todos tus hijos sirviéndole al Señor, de un día ver a todos tus hijos rendidos a Dios. Pero es que ya me equivoqué y mis hijos ya están grandes. Hoy Dios te está dando una oportunidad. Pero es que ya la regué. Yo fui como David, un mal padre. Ya la regué, mis hijos ya crecieron, ya se fueron de la casa. Hoy Dios te está dando la oportunidad. Llévate el arca a tu casa. ¿Sabes qué es lo interesante de esto? Que antes el arca era un mueble que Dios había mandado a hacer, que representaba la presencia de Dios, y solo podía estar en la casa de uno. No se la podían llevar todos. Pero hoy la presencia de Dios tú te la puedes llevar a donde quieras. Hoy la presencia de Dios tú puede estar en tu casa, puede estar en mi casa, puede estar en tu casa, porque Él está en cualquier lugar. Así que hoy es el día de que digas: me llevo yo la presencia de Dios, me llevo el arca a mi casa, y la historia de mi casa va a ser diferente. La historia de mi familia va a ser diferente. La historia de mis hijos va a ser diferente. ¿Cuántos dicen amén? Si tú estás aquí, tus papás no están, tú llévate el arca a tu casa. Si tú estás aquí, mujer, y no está tu esposo, tú llévate el arca a tu casa. Alguien tiene que hacer algo. Alguien tiene que hacer algo. Alguien tiene que hacer algo. Ponte de pie. Levante sus manos al cielo. Diga: Señor, yo quiero llevar tu presencia. Yo quiero estar contigo. Vamos, empieza a decirle: Señor, yo quiero que la historia de mi casa, que la historia de mi familia cambie. Yo quiero que la historia de mis hijos cambie. Yo quiero que la historia de mis generaciones cambie. Quiero que la historia de mi familia cambie. Oh, yo no me conformo a no hacer nada. Yo no me conformo a solo ver pasar los problemas. Yo no me conformo a solo ver pasar las circunstancias negativas. Hoy decido hacer algo. Hoy decido tomar la presencia de Dios y llevarla a mi casa. Oh. Y he decidido volver atrás. Vamos, dígalo. Sí, he decidido nunca volver atrás. Una vez más, dígalo. Yo quiero que oremos por los padres. Levántame la mano si eres papá, hombre. Mantén tu mano ahí arriba. Mantén tu mano. Si tú estás como esposa cerca de él, pon tu mano. Si como hijo estás ahí cerca de él, pon tu mano sobre él y bendícelo. Pon tu mano. Si no hay nadie cerca de él, alguien acérquese. Ponga su mano y bendiga su vida. Vamos a bendecir a estos padres. Que Dios les dé la gracia, que Dios les dé el entendimiento. Que aunque han cometido errores,
que aunque han fallado, hoy Dios les da una oportunidad. Hoy Dios les da la oportunidad de llevarse el arca a su casa. Señor, hoy bendigo a cada uno de estos padres que están aquí. Hoy bendigo su vida, Señor, en el nombre de Jesús. Y declaro que les das la gracia, la sabiduría, el entendimiento para ganar el corazón de sus hijos, para llegar al corazón de sus hijos y mostrarles la vida de Dios. En el nombre de Jesús, hoy declaro que ninguno de sus hijos se perderá. Oramos por los padres, oramos por cada papá, oramos por cada hombre, cada varón. En el nombre de Jesús, que haya bendición sobre su vida. En el nombre de Jesús. Ahora quiero que levantemos todas nuestras manos. Tal vez aquí haya mujeres que su esposo no está aquí. Tal vez aquí hay jóvenes que sus padres no están aquí. Tal vez aquí haya padres que sus hijos no están aquí. Pero hoy vamos a orar por familias restauradas. Todos levanten su mano, por favor. Vamos a orar por familias restauradas, por familias bendecidas, hogares donde lo que el diablo había dicho que se iba a destruir, hoy declaramos en el nombre de Jesús que va a volver a vivir. Donde el diablo había intervenido, porque el ladrón vino para matar, robar y destruir, pero Jesús vino a dar vida y vida en abundancia. Y hoy vamos a declarar la vida de Dios sobre los hogares. Levante sus manos al cielo y empiece a decir: mi hogar es bendecido, mi casa es bendecida, mi familia es bendecida. Todo lo que el diablo había querido hacer para destruir mi casa, hoy se cancela en el nombre de Jesús. Todo lo que el diablo había querido hacer para destruir mi familia, mis hijos, se cancela en el nombre de Jesús. Y hoy hablamos al corazón de los padres que vuelven a los hijos, y al corazón de los hijos que vuelve a los padres, en el nombre de Jesús. Familias restauradas, familias bendecidas. Hoy estamos orando por familias que regresan, familias que se unen, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Oh. Todo lo llenas tú, haces que mi alma levante su voz y cántelo fuerte, cantando.